La pirámide roja, libro 1 de la saga de las crónicas de Kane. Capítulo 40. Hecho a perder un conjuro bastante importante. Narradora Sadie. Me encontré el piso de arriba hecho un desastre. Carter era un despojo de guerrero pollo tirado en la cuesta de la pirámide. Seth acababa de colocar la piedra cimera y estaba gritando. 30 segundos hasta el amanecer. En el suelo de la caverna que se extendía por debajo, los magos de la Casa de la Vida se las veían con un ejército de demonios, luchando una batalla desesperada. La escena en sí ya habría sido bastante de miedo, pero ahora, para colmo, también la veía desde el punto de vista de Isis. Igual que un cocodrilo que tiene los ojos al nivel de la superficie y puede ver el aire y el agua, yo percibía la Duat entrelazada con el mundo normal. En la Duat los demonios tenían unas almas ardientes que les hacían parecer una legión de velitas de cumpleaños. En el lugar que ocupaba Carter, en el mundo mortal, en la Duat había un guerrero halcón, no un avatar, sino el guerrero auténtico, con su cabeza emplumada, el pico afilado y con manchas de sangre y unos brillantes ojos negros. Por lo que respecta a Seth, imagínate una montaña de arena, empapada de gasolina, encendida en llamas, dando vueltas en la batidora más grande del mundo. Ese era su aspecto en la Duat, una columna de fuerza destructiva tan poderosa que las piedras que pisaba burbujeaban y se llenaban de ampollas. No estoy segura del aspecto que tenía yo, pero me sentí poderosa. La fuerza de Matt surcaba mis venas. Las palabras divinas estaban a mis órdenes. Era Sadie Kane, la sangre de los faraones, y era Isis, diosa de la magia, portadora de los nombres secretos. Mientras Carter se esforzaba por escalar la pirámide, Seth se regodeó. Tú solo no puedes detenerme, Horus, y mucho menos en el desierto que me otorga fuerza. Tienes razón, grité yo. Seth se giró y la cara que puso no tenía precio. Alcé mi báculo y mi varita mientras hacía acopio de magia. Lo que pasa es que Oro no está solo, seguí diciendo, y que no vamos a combatirte en el desierto. Hice caer mi cayado contra las piedras y grité, Washington D.C. La pirámide tembló. Durante un instante no ocurrió nada más. Seth pareció comprender cuál era mi propósito. Dejó escapar una risita nerviosa. Curso básico de magia, Sadie Kane. Durante los días demoníacos no se puede abrir portales. Los mortales no pueden aceptar, pero una diosa de la magia sí. Por encima de nuestras cabezas el aire crepitó y se llenó de relámpagos. La parte superior de la caverna fue disolviéndose hasta componer un vórtice giratorio de arena, tan grande como la pirámide. Los demonios dejaron de pelear y miraron hacia arriba con facciones horrorizadas. Los magos tartamudearon a medio conjuro con las caras flácidas de asombro. El vórtice era tan poderoso que empezó a arrancar bloques de la pirámide y absorberlos al interior de la arena. Y entonces, como si fuese una tapadera mágica, el portal empezó a descender. No, rugió Seth. Atacó el portal con sus llamas y luego se giró hacia mí y me arrojó piedras y relámpagos. Pero ya era demasiado tarde. El portal se nos tragó a todos. El mundo pareció volverse del revés. Durante un latido del corazón dudé si tal vez habría cometido un terrible error de cálculo. Si la pirámide de Seth explotaría en el portal y me tocaría pasar la eternidad flotando en la Duat como miles de millones de partículas de arena de Sadie. Entonces, con el mismo estruendo que si superásemos la barrera del sonido, salimos al frío aire matinal bajo un cielo azul y brillante. Por debajo se veían los jardines nevados del National Mall en Washington, D.C. La pirámide roja seguía entera, pero había aparecido grietas en la superficie. La cimera dorada refulgía, intentando sostener la magia de la pirámide, pero ya no nos encontrábamos en Fénix. Había conseguido arrancar la pirámide de su fuente de poder, el desierto, y ante nosotros alzaba el portal por omisión de toda Norteamérica, el obelisco alto y blanco que constituía un punto focal más poderoso de Matt en el continente, el monumento Washington. Seth me chilló algo en egipcio antiguo. Estuve bastante segura de que no eran cumplidos precisamente. Te dislocaré todas las extremidades antes de arrancarte, les gritó. Voy a... ¿Morir? Sugirió Carter. Se levantó detrás de Seth y blandió su espada. El filo cortó la armadura de Seth a la altura de las costillas. No era un golpe mortal, pero sí suficiente para hacer perder el equilibrio al dios rojo y que cayera por la cara de su pirámide. Carter saltó tras él, y el lado distinguía unos arcos de energía blanca que emanaban del monumento a Washington hasta el avatar de Horus, cargándolo con renovada energía. El libro, Sadie, gritó Carter mientras corría. Hazlo ya. Debí de quedarme aturdida después de invocar el portal, porque Seth comprendió lo que decía Carter mucho más rápido que yo. No, gritó el dios rojo. Se abalanzó hacia mí, pero Carter lo interceptó en mitad de la pendiente.
Mi hermano forcejeó con Seth reteniéndolo. Las piedras de la pirámide crujieron y se desmoronaron bajo el peso de sus formas divinas. Alrededor de la base, los demonios y magos que se habían quedado inconscientes al cruzar el portal empezaron a removerse. El libro, Sadie. A veces viene bien tener otra persona dentro de la cabeza, porque una puede dar tirones de oreja a la otra. Pues claro, el libro. Abrí la mano y convoqué el pequeño volumen azul que habíamos robado en París, el libro de derrotar a Seth. Desplegué el papiro y los jeroglíficos se volvieron tan claros como el libro de texto de la guardería. Llamé a la pluma de la verdad y apareció el instante, iluminando las páginas. Inicié el hechizo pronunciando las palabras divinas y mi cuerpo se elevó en el aire hasta flotar unos centímetros por encima de la pirámide. Entoné la historia de la creación, la primera montaña alzándose de las aguas del caos, el nacimiento de los dioses Ra, Geb y Nut, la llegada de Mat y el primer gran imperio del hombre, Egipto. El monumento a Washington empezó a relucir a medida que aparecían jeroglíficos en sus caras. La punta refulgió con un brillo plateado. Seth intentó un ataque contra mí, pero Carter se interpuso. Entonces la pirámide roja empezó a desgajarse. Pensé en Amos y sí, atrapado bajo toneladas de piedra y casi flaqueé, pero en ese momento la voz de mi madre me habló a la mente. No pierdas la concentración, cariño. Atenta a tu enemigo. Eso, dijo Isis, destrúyelo. Sin embargo, de algún modo supe que mi madre no se refería a eso. Me decía que estuviera atenta. Algo importante estaba a punto de suceder. En la Duat vi que la magia cobraba sustancia a mi alrededor, tejiendo una trama blanca y brillante que cubrió el mundo, reforzó Matt y expulsó el caos. Carter y Seth seguían luchando cuerpo a cuerpo mientras la pirámide se colapsaba bloque a bloque hacia su interior. La pluma de la verdad brilló, proyectando una luz de faro sobre el dios rojo. A medida que iba llegando al final del hechizo, mis palabras empezaron a hacer trizas en la forma de Seth. En la Duat su remolino ardiente estaba descomponiéndose y dejando a la vista una criatura viscosa y de piel negra, como un animal de sed escuálido, la esencia maligna del dios. Mientras tanto, ocupando el mismo espacio en el mundo mortal, había un orgulloso guerrero de coraza roja, ardiente de poder y decidido a luchar hasta la muerte. Yo te nombro, Seth, entoné. Yo te nombro, di asiago. Con un estruendo ensordecedor la pirámide implosionó. Seth se precipitó sin remedio al suelo entre las ruinas. Intentó levantarse, pero en ese momento Carter atacó con su espada. Sus armas chocaron y poco a poco Horus obligó a Seth a hincar una rodilla. Ahora Sadie, gritó Carter. Tú has sido mi enemigo, salmodié, y una maldición sobre la tierra. Desde la punta del monumento a Washington, un rayo de luz blanco cayó hasta la base. La fina línea vertical se extendió hasta convertirse en una fisura, un portal entre este mundo y el mismo abismo blanco y brillante que debía encerrar a Seth y atrapar su fuerza vital. Tal vez no para siempre, pero sí durante mucho, mucho tiempo. Para completar el hechizo solo tenía que pronunciar un verso más. Indigno de piedra, enemigo de Matt, quedas exiliado tras los lindes de la tierra. Debía entonar con una convicción absoluta, así lo exigía la pluma de la verdad. Y pensándolo bien, ¿por qué no debería creerlo? Era la verdad. Seth no merecía ninguna piedad. Ciertamente era enemigo de Matt. Pero vacilé. Atenta a tu enemigo, había dicho mi madre. Miré hacia la cima del monumento y en la Duat vi los trozos de la pirámide que volaban hacia el cielo y las almas de los demonios que saltaban como fuegos artificiales. Al dispersarse la magia caótica de Seth, toda la fuerza que había acumulado para destruir un continente entero estaba siendo absorbida al interior de las nubes. Ante mis ojos, el caos intentó adoptar una determinada forma. Atisbé una versión rojiza del Potomac, un inmenso río rojo con más de 1,5 km de longitud y 100 metros de anchura. Se retorció en el aire intentando solidificarse y noté su rabiosa amargura. Aquella cosa no estaba recibiendo lo que había deseado, no tenía bastante poder caótico para llevar a cabo sus propósitos. Si quería completar la transformación, necesitaba la muerte de millones de personas, la devastación completa de un continente. En el cielo no había un río, había una serpiente. Sadie, gritó Carter, ¿a qué esperas? Me di cuenta de que él no podía verlo, solo yo podía. Seth estaba de rodillas revolviéndose y maldiciendo mientras la energía blanca lo envolvía tirando de él hacia la fisura. ¿No tienes agallas, bruja? Vociferó. Entonces miró a Carter con furia. ¿Lo ves, Horus? Isis siempre fue una cobarde. Nunca ha sido capaz de acabar lo que empieza. Carter me miró y durante un momento vi la duda en sus rasgos. Seguro que al mismo tiempo Horus estaba empujándole una venganza sangrienta, y yo tenía dudas. Aquello era lo que había enemistado a Isis y a Horus en el pasado. No podía permitir que volviese a ocurrir.
Pero era mucho más que eso. En la expresión reservada de Carter reconocí la forma en que me miraba cuando venía de visita a Londres, cuando éramos casi unos desconocidos obligados a pasar tiempo juntos, fingiendo que formábamos una familia feliz, porque era lo que papá esperaba de nosotros. No quería que volviésemos a eso. De verdad formábamos una familia y teníamos que trabajar unidos. Carter, mira. Arrojé la pluma al cielo, lo que rompió el conjuro. No, gritó Carter. La pluma explotó, librando un polvo plateado que se adhirió a la figura de la serpiente y la obligó a hacerse visible, solo durante un breve instante. Carter se quedó boquiabierto mientras la serpiente se retorcía sobre el monumento a Washington, perdiendo poder poco a poco. A mi lado una voz gritó: «¡Malditos dioses!». Al girarme descubrí el esbirro de Seth, rostro de horror, con los colmillos al descubierto, su cara grotesca a solo unos centímetros de la mía y el cuchillo dentado encima de mi cabeza. Solo tuve tiempo de pensar: estoy muerta. Antes de percibir un estallido metálico por el rabillo del ojo, se oyó un ruido viscoso y el demonio se quedó inmóvil. Carter había lanzado su espada con una puntería mortífera. El demonio soltó el cuchillo, cayó de rodillas y miró el filo, que ahora tenía envainado entre las costillas. Se derrumbó de espaldas, exhalando un furioso siseo. Sus ojos negros se fijaron en mí, entonces habló con una voz totalmente distinta, emitiendo un sonido seco y rasposo, como la panza de un reptil arrastrándose por la arena. Esto todavía no ha terminado, deificada. Todo cuanto has visto lo he podido obrar con una sola voluntad de mi voz, con la más ínfima porción de mi esencia, desde la jaula debilitada que habito. Imagina que seré capaz cuando reclame mi forma completa. El demonio me dedicó una sonrisa espantosa y luego su rostro se relajó. De su boca surgió un minúsculo filamento ondulado de neblina roja, como un gusano o una serpiente recién nacida, que culebreó hacia el cielo para regresar a su origen. El cuerpo del demonio se deshizo en arena. Levanté de nuevo la mirada hacia la gran serpiente roja que se diluía poco a poco en el cielo. Entonces convoqué una buena ventolera y lo dispersé del todo. El monumento a Washington dejó de brillar, la fisura se cerró y el pequeño libro de hechizos desapareció de mi mano. Me acerqué a Seth, que seguía enredado entre las cuerdas de energía blanca. Yo había pronunciado su nombre, no iba a ir a ninguna parte de momento. Los dos habéis visto la serpiente que había en las nubes, dije, Apophis. Carter asintió estupefacto. Estaba intentando llegar al mundo mortal usando la pirámide roja como portal. Si se hubiera liberado su poder. Miró con cara de asco el montón de arena que había sido un demonio. El lugarteniente de Seth, rostro de horror, estaba poseído por Apophis desde el principio, y se aprovechaba de Seth para cumplir sus propósitos. Chorradas. Seth me miró rabioso y se retorció en sus ataduras. La serpiente de las nubes era un truco de los tuyos, Isis, una ilusión. «Sabes que no», repliqué. «Podría haberte mandado al mismo abismo, Seth. Pero acabas de ver al enemigo real». Apophis intentaba escapar de su encierro en la Duat. Su voz ha poseído rostro de horror. «Te estaban utilizando». «A mí nadie me utiliza». Carter dejó que se desvaneciera su avatar de guerrero, descendió flotando hasta el suelo y convocó de nuevo la espada en su mano. Apophis quería que la explosión alimentara su poder, Seth. Seguro que en cuanto hubiera entrado desde la Duat y nos hubiera visto muertos, su primer desayuno habría sido tú. El caos habría triunfado. «Yo soy el caos», insistió Seth. «En parte», dije yo, «pero sigue siendo uno de los dioses». «Sí, eres malvado, desleal, despiadado, vil». «Me sacaré los colores, hermana». «Y sin embargo, también eres el dios más fuerte. En tiempos remotos fuiste el fiel lugarteniente de Ra, el que defendía su barca de Apophis. Ra nunca habría podido derrotar a la serpiente sin ti». «Soy bastante formidable», admitió Seth, «pero Ra se ha ido para siempre gracias a ti». «Quizás no para siempre», dije, «y vamos a tener que encontrarlo». Apophis se alza, lo que significa que necesitaremos a todos los dioses para combatirlo, incluido a ti. Seth tanteó sus ligaduras de energía blanca. Cuando se cercioró de que no podía romperlas, me dedicó una sonrisa torcida. «¿Estás sugiriendo una alianza? ¿Confiarás en mí?» Carter soltó una carcajada. «Lo dirás en broma, pero ahora te hemos pillado. Sabemos tu nombre secreto, ¿verdad, Sadie?» Junté los dedos y las ataduras se apretaron en torno a Seth. Gritó de dolor. Me costó una cantidad enorme de energía y sabía que no podría mantenerlo tan apretado mucho tiempo, pero no había por qué contárselo a Seth. «La casa de la vida intentó desterrar a los dioses», dije, «y no ha funcionado. Si ahora te encerramos, no seremos mejores que ellos. No solucionaremos nada». «No podría estar más de acuerdo», gimoteó Seth. «Si no te importa aflojar un poco la cuerda».
Eres un tipejo despreciable y malvado, dije, pero tienes un papel que interpretar y tendrás que estar controlado. Acepto liberarte solo si juras que te portarás bien, que volverás a la DUAT y no armarás jaleo hasta que te llamemos. Y cuando lo hagamos, armarás jaleo solo para nosotros, en la lucha contra Apophis. También tienes la opción de que te corte la cabeza, sugirió Carter. Supongo que eso te dejaría exiliado bastante tiempo. Seth nos miró a los dos alternativamente. Armar jaleo para vosotros, es justo mi especialidad. Júralo por tu nombre y por el trono de Ra, dije. Te marcharás ahora y no volverás a aparecer hasta que se te llame. Vale, lo juro, dijo, demasiado deprisa, por mi nombre y por el trono de Ra, y los codos estrellados de nuestra madre. Como nos traiciones, le advertí y tengo tu nombre. No tendré piedad una segunda vez. Siempre ha sido mi hermana favorita. Le di un último tirón solo para recordarle mi poder y después dejé que se deshicieran las ataduras. Seth se levantó y dobló los brazos. Volvió a mostrarse como un guerrero con armadura y piel roja, una barba negra y bifurcada y ojos brillantes y crueles. Pero en la DUAT vi su cara, un infierno ardiente contenido a duras penas, esperando liberarse y arrasar todo a su paso. Guiñó un ojo a Horus y fingió que me disparaba haciendo una pistola con los dedos. Esta sí que iba a ser buena, nos vamos a divertir muchísimo. Yo te expulso, día ciego, dije. Se convirtió en una columna de sal y desapareció. La nieve del National Mall estaba fundida en el interior de un cuadrado perfecto que tenía el tamaño exacto de la pirámide de Set. En los bordes aún había una docena de magos inconscientes. Los pobres habían empezado a despertar cuando se cerró nuestro portal, pero la explosión de la pirámide los había vuelto a tumbar. También había afectado a otros mortales en los alrededores. Un hombre que había salido a correr de buena mañana estaba desplomado en la acera. Los coches de las calles cercanas estaban parados mientras sus conductores echaban la siesta contra el volante. No todos dormían, sin embargo, se oían sirenas de policía a lo lejos, y en vista de que nos habíamos teletransportado prácticamente en el patio del presidente, estaba segura de que no tardaríamos en tener mucha compañía, y compañía bien armada. Carter y yo corrimos hacia el centro del cuadrado derretido, donde Amos y Sia estaban hechos un ovillo sobre la hierba. No había ni rastro del trono de Set ni del ataúd dorado, pero intenté no pensar en aquello. Amos gimió. ¿Qué? Sus ojos se nublaron de terror. Set, él. Descansa. Le puse la mano en la frente. Estaba ardiendo de fiebre. El dolor de su mente era tan agudo que me pinchó como un punzón. Recordé un hechizo que me había enseñado Isis en Nuevo México. Calma, susurré. Harry. Unos jeroglíficos brillaron suavemente sobre su cara. Amos volvió a quedarse dormido, pero supe que solo era una medida profesional. Sí, estaba mucho peor. Carter le agonó la cabeza entre sus piernas y le intentó dar ánimos diciendo que se pondría bien, pero la chica tenía mal aspecto. Su piel se había vuelto de un color rojo muy raro y estaba seca y cuarteada como por una insolación terrible. A su alrededor, los jeroglíficos que quedaban de mi círculo protector se estaban desvaneciendo de la hierba, y me pareció comprender lo sucedido. Sí había empleado sus últimas energías en escudarse a sí misma y a Amos cuando implosionó la pirámide. Seth preguntó con un hilo de voz. ¿Ha desaparecido? Sí. Carter me miró fijamente diciéndome que no reservaríamos los detalles. Todo va bien gracias a ti. El nombre secreto ha funcionado. Asintió satisfecha y se le empezaron a cerrar los ojos. A Carter le tembló la voz. No te duermas. No irás a dejarme solo con Sadie, ¿verdad? Es una mala influencia. Sí intentó esbozar una sonrisa, pero el esfuerzo la convirtió en una mueca. Yo nunca estuve aquí, Carter. Solo un mensaje, un testaferro. Venga ya, no digas esas cosas. Encuéntrala, ¿lo harás? Dijo Sia. A ella le apetece esa cita en el centro comercial. Sus ojos se apartaron lentamente de él y miraron ciegos al cielo. Sia. Carter le agarró la mano. Basta, no puedes, no. Me arrodillé junto a él y toqué la cara de Sia. Estaba helada como la piedra, y aunque yo sí entendía lo que había ocurrido, no se me ocurrió nada que decir ni cómo consolar a mi hermano. Carter cerró con fuerza los ojos e inclinó la cabeza, y entonces sucedió. Siguiendo el camino de la lágrima de Sia desde el rabillo del ojo hasta la base de la nariz, su cara se quebró. Aparecieron algunas grietas menores que convirtieron su piel en un mosaico. La carne se resecó, se endureció, se transformó en arcilla. Carter, dije. ¿Qué? Dijo con dolor.
Levantó la mirada justo en el momento en que una lucecita azul salió flotando de la boca de Sia y voló hacia el cielo. Carter retrocedió de la sorpresa. ¿Qué? ¿Qué has hecho? Nada, contesté. Es un chapti. Ha dicho que no estaba aquí de verdad, que solo era un testaferro. Carter parecía desconcertado, pero al poco tiempo se encendió en sus ojos una chispa de comprensión, una esquirla de esperanza. ¿Entonces la auténtica Sia está viva? Iskandar la estaba protegiendo, dije. Cuando el espíritu de Nephthys se unió a la verdadera Sia en Londres, Iskandar comprendió que corría peligro. Le escondió y puso en su lugar un chapti. Acuérdate de lo que dijo Todd. Los chaptis son unos dobles perfectos para las escenas de acción. Eso era Sia. Además, Nephthys me dijo que estaba resguardada en algún lugar, en una anfitriona durmiente. ¿Pero dónde? No lo sé, respondí. Con el estado en que estaba Carter, tuve demasiado miedo de poner sobre la mesa la auténtica cuestión. Si Sia había sido un chapti todo el tiempo, ¿habíamos llegado a conocerla? La auténtica Sia no se había acercado a nosotros nunca, no había descubierto la persona maravillosa que era yo. Por Dios, a lo mejor ni siquiera le caía bien a mi hermano. Carter tocó la cara del chapti y se deshizo por completo. Recogió la varita de Sia, que seguía siendo de marfil sólido, pero la sostuvo con mucho cuidado, quizás temiendo que también fuese a disolverse. Esa luz azul empezó a divagar. Vi otra igual saliendo de Sia en el lomo primero, como los chaptis de Memphis, que enviaban sus pensamientos de vuelta a Tot. Por lo tanto, Sia debe haber estado en contacto con su chapti. Para eso servía esa luz. Tenía que ser una cosa en plan recuerdos compartidos, ¿no? Sia debía saber todo lo que había vivido su chapti. Si Sia de verdad estaba viva en alguna parte, podría estar encerrada o bajo el efecto de algún sueño mágico. Tenemos que encontrarla. No creía que las cosas fueran tan simples, pero no quise discutir. Le veía la desesperación en la cara. Entonces una voz conocida me hizo bajar un escalofrío por la columna. ¿Qué habéis hecho? Desjardins estaba echando humo, literalmente. Tenía la chilaba hecha un trapo y aún humeaba de la batalla. Carter dice que mejor no mencionar que se le veían los calzoncillos largos de color rosa, pero se le veían. Tenía el báculo iluminado y pequeños fuegos encendidos en la barba. Detrás de él venían otros 3 magos igual de maltrechos, todos con aspecto de acabar de volver en sí. «Qué bien», murmuré, «estás vivo». «¿Habéis hecho un trato con Seth?», exigió saber Desjardins. «¿Habéis permitido que se marche?». «Nosotros no respondemos ante ti», respondió Carter huraño. Dio un paso adelante, espada en mano, pero yo extendí el brazo para detenerlo. «Desjardins», dije, con toda la calma que pude, «Apophis está alzándose, por si te has perdido esa parte. Necesitamos a los dioses. La casa debe volver a aprender las enseñanzas antiguas». «Las enseñanzas antiguas nos destruyeron», gritó. Una semana antes su mirada me habría hecho temblar. Casi brillaba de rabia, y a su alrededor ardían unos jeroglíficos. Él era el lector jefe, y yo acababa de deshacer todo el trabajo que había llevado a la casa desde la caída de Egipto. Ahora Desjardins estaba a punto de transformarse en... Ahora Desjardins estaba a punto de transformarme en un insecto, y la perspectiva debería haberme aterrado. Lo que hice fue mirarle a los ojos. En aquel momento yo era más poderosa que él, mucho más poderosa. Dejé que lo supiera. El orgullo fue lo que os destruyó, dije. La avaricia, el egoísmo y todas esas cosas. Es difícil seguir la senda de los dioses, pero forma parte de la magia. No podéis apartarla y en paz. Estás ebria de poder, se burló. Los dioses están poseídos, como hacen siempre. Pronto olvidarás hasta que eres humana. Lucharemos contra ti y te destruiremos. Entonces clavó su mirada en Carter. Y tú, ya sé cuáles serían las demandas de Horus. Nunca te alzarás con el trono, hasta mi último aliento. Te lo puedes ahorrar, dije, antes de dirigirme a mi hermano. ¿Sabe lo que tenemos que hacer? La comprensión circuló entre nosotros. Me sorprendió lo fácil que me era leer sus rasgos. Pensé que podía ser por la influencia de los dioses, pero luego comprendí que era porque los dos somos Kane, hermano y hermana, y que Dios me ayude porque además Carter era mi amigo. ¿Estás segura?, preguntó. Nos quedaremos desprotegidos. Miró con rabia a Desjardins. ¿Un último azote con la espada plana? Estoy segura, Carter. Cerré los ojos y me concentré. Medítalo con detenimiento, me dijo Isis. Lo que hemos hecho hasta ahora es solo el principio del poder que podríamos ejercer juntas. Ahí está el problema, dije, no estoy lista para eso. Tengo que llegar por mi cuenta, por el camino largo. Eres sabio para ser una mortal, contestó Isis, como quieras. Imagínate lo que sería renunciar a una fortuna. Imagínate tirando a la basura el collar de diamantes más hermoso del mundo. Separarme de Isis fue más difícil que eso.
mucho más difícil, pero no imposible. Sé dónde están mis límites, había dicho mi madre, y en ese preciso momento comprendí lo prudente que había sido. Sentí como me abandonaba el espíritu de la diosa. Una parte de ella fluyó a mi collar, pero la mayor parte se escurrió hacia el monumento a Washington, de vuelta a la DUAT, desde donde Isis iría a algún otro lugar. Una nueva anfitriona, no estaba segura. Cuando abrí los ojos, Carter estaba a mi lado con cara de pena, sosteniendo su amuleto del ojo de Horus. Desjardins estaba tan pasmado que se olvidó que sabía inglés. Ce n'est pas possible. On ne pourrait pas. Sí que hemos podido, le interrumpí. Hemos renunciado a los dioses por nuestra propia voluntad. Y te queda mucho que aprender sobre lo que es posible. Carter tiró su espada al suelo. Desjardins, no pretendo llegar al trono, no a menos que me lo gane por mí mismo, y eso llevará tiempo. Vamos a aprender la senda de los dioses. Vamos a enseñársela a otros. Tú puedes perder el tiempo intentando destruirnos, o bien ayudarnos. La sirena estaba mucho más cerca, ya se veía las luces de los servicios de emergencia que llegaban desde varias direcciones, acordonando lentamente el National Mall. Apenas teníamos unos minutos antes de que nos rodeasen. Desjardins miró a los magos que tenía detrás, probablemente sopesando el apoyo con que contaba. Sus hermanos parecían sobrecogidos. Uno incluso empezó a inclinarse hacia mí, pero se detuvo a tiempo. Podría haber bastado solo con Desjardins para destruirnos. Ahora éramos unos simples magos muy cansados y sin apenas entrenamiento formal. Las aletas de la nariz de Desjardins temblaron. Entonces me sorprendió, bajando su báculo. Hoy ha habido demasiada destrucción, pero la senda de los dioses permanecerá cerrada al paso, si volvéis a perjudicar a la casa de la vida. Dejó la amenaza pendiente en el aire, golpeó el suelo con la contera del báculo y, tras un estallido final de energía, los 4 magos se convirtieron en aire y se marcharon con una ráfaga de viento. De pronto me sentí agotada, el terror de todo lo que habíamos vivido empezó a ser mella. Seguíamos vivos, pero no era gran consuelo. Y echaba de menos a mis padres, los añoraba terriblemente, y ya no era una diosa, solo era una chica normal allí sola con mi hermano. Entonces Amos dio un gemido de dolor y empezó a incorporarse. Los coches de policía, unas siniestras furgonetas negras, bloqueaban todos los bordillos que teníamos alrededor. Las sirenas aullaban. Un helicóptero cegaba el aire sobre el río Potomac, volando deprisa de nosotros. Vete a saber qué creían los mortales que había sucedido en el monumento a Washington, pero no me apetecía que mi cara saliese en todos los telediarios. Carter, hay que salir de aquí, dije. ¿Puedes reunir suficiente magia para transformar a Amos en algo pequeño? ¿Un ratón quizás? Podríamos llevárnoslos volando. Carter asintió todavía conmocionado. Pero papá, no hemos... Miró desesperado a su alrededor. Sabía cómo se sentía mi hermano, la pirámide, el trono, el ataúd dorado. Ya no quedaba nada. Habíamos recorrido un largo camino para rescatar a nuestro padre, y al final lo habíamos perdido. La primera novia de Carter yacía a sus pies, hecha un montón de fragmentos de arcilla. Digo yo que eso tampoco ayudaría mucho. Carter me está diciendo que en realidad no era su novia. Va, por favor. Pero no podía quedarme allí lamentándome. Tenía que ser fuerte por los dos, o terminaríamos en la cárcel. Lo primero es lo primero, dije, tenemos que poner a salvo a Amos. ¿Dónde?, preguntó Carter. Solo había un lugar en el que podía pensar. Capítulo 41. Detenemos la grabación de momento. Narrador Carter. No puedo creerme que Sadie vaya a dejarme tener la última palabra. La experiencia que vivimos juntos debió enseñarle un par de cosas. Wow. Ouch. Acaba de pegarme. Bueno, da igual. La cosa es que me alegro de que esa última parte la haya contado a ella. Creo que la entendió mejor que yo. Y todo el asunto de que Sia no era Sia y de que al final no rescatamos a mi padre fue bastante duro asumirlo. Si había alguien que se sentía peor que yo, ese era Amos. Me quedaba la magia justa para convertirme a mí mismo en halcón y a él en hámster. Lo hice con prisa. Pero a pocos kilómetros del National Mall empezó a intentar deshacerse del cambio. Sadie y yo tuvimos que aterrizar cerca de la estación de trenes, donde ambos recuperó el aspecto humano y se quedó encogido, hecho una bola temblorosa. Intentamos hablar con él, pero apenas podía decir una frase completa. Al final lo metimos en la estación, dejamos que durmiera en un banco mientras Sadie y yo entrábamos en calor y mirábamos las noticias. Según el Canal 5, habían aislado a la ciudad de Washington entera.
Los informes hablaban de explosiones y luces raras en el monumento a Washington, pero lo único que podían mostrar las cámaras era un gran cuadrado de nieve derretida en los jardines, que no era un video demasiado emocionante. Entrevistaron a expertos y hablaron de terrorismo, pero al final quedó claro que no había habido ningún daño permanente, solo unas cuantas luces inquietantes. Al cabo de un rato, los medios empezaron a especular sobre fenómenos tormentosos o sobre una extraña aparición de la aurora boreal tan al sur. Antes de que pasara una hora, las autoridades ya habían reabierto la ciudad. Decidí tener a Buzz con nosotros, porque ambos no estaban en condiciones de ser de adulto responsable, pero nos las ingeniamos para comprar también el billete de nuestro tío enfermo hasta Nueva York. Yo dormí todo el camino, con el amuleto de oro apretado en la mano. Llegamos a Brooklyn cuando se ponía el sol. Encontramos la mansión destrozada por el incendio, lo que ya nos esperábamos, pero no teníamos otro lugar donde ir. Supe que habíamos tomado la decisión correcta cuando ayudamos a ambos a cruzar la entrada y oímos un aj familiar. «Jobs», gritó Sadie. El babuino estaba a punto de tirarla al suelo de un abrazo y enseguida se le subió a los hombros. Empezó a arrugarle el pelo, comprobando si le habíamos traído algún bicho apetitoso para comer. Después saltó al suelo y recogió una pelota de baloncesto a medio derretir. Me gruñó con insistencia, señalando una canasta improvisada que había construido con unas vigas quemadas y una cesta para ropa. Fue un gesto de perdón. Me disculpaba por ser tan malo en su juego favorito y se ofrecía a enseñarme. Miré alrededor y comprendí que Kios había intentado limpiar la mansión a su propia manera de babuino. Había quitado el polvo al único sofá superviviente. Había almacenado cherries en la chimenea y hasta había dejado en el suelo un plato de agua y otro de comida para Tarta, que se había quedado dormida hecho un novillo en un cojín pequeño. En la parte más despejada de la sala de estar, bajo una sección intacta del techo, Kios había preparado 3 montones separados de almohadas y sábanas para que durmiéramos. Se me hizo un nudo de la garganta. Al ver el cuidado que había puesto para prepararnos la casa, no pude imaginar un mejor regalo de bienvenida. «Dios», dije, «eres un babuino impresionante». «Ah», dijo señalando la pista de baloncesto. «¿Quieres darme una paliza?», dije. «Vale, me la merezco. Déjanos un segundo para que...». Mi sonrisa desapareció al ver a Amos. Se había acercado a la estatua rota de Todd. La cabeza de Ivy del dios había caído a sus pies. Se le habían roto las manos y su tableta de arcilla y su estilete estaban hechos añicos en el suelo. Amos se quedó mirando al dios decapitado, el platón de los magos, y pude adivinar lo que pensaba. Esto es un mal presagio para la huerta del hogar. «No pasa nada», le dije, «lo arreglaremos». Si Amos me había oído, no se le notó. Fue al sofá, se dejó caer pesadamente y se cubrió la cabeza con las manos. Sadie me miró con preocupación. Entonces echó un vistazo a todas las paredes ennegrecidas, los techos a punto de derrumbarse y los restos chamuscados de muebles. «Bueno», dijo, intentando sonar animada, «¿qué tal si yo juego baloncesto con Kios y tú limpias la casa?» Incluso usando la magia nos costó varias semanas arreglar la casa. Eso fue solo por hacerla habitable. Era difícil trabajar sin la ayuda de Isis y Horus, pero todavía podíamos hacer magia. Simplemente nos hacía falta mucha más concentración y mucho más tiempo. Cada día me acostaba sintiéndome como si me hubiesen pasado 2 horas trabajando sin parar. Pero al final conseguimos reparar las paredes y los techos y sacar los escombros para que la casa dejara de oler a humo. Hasta conseguimos reparar la terraza y el estanque. Hicimos salir a Amos para que me mirara cómo soltábamos la figurilla del cocodrilo de cera en el agua y cómo recobraba la vida a Filipo de Macedonia. Amos estuvo a punto de sonreír al verlo. Luego se hundió en una silla de la terraza y miró desolado los edificios de Manhattan. Empecé a dudar si alguna vez volvería a ser el mismo. Había perdido muchísimo peso. Tenía la cara demacrada. La mayoría de los días se dejaba puesto el batín y ni siquiera se peinaba. «Lo dominó Seth», me dijo Sadie una mañana, cuando le mencioné lo preocupado que estaba. «¿Tú sabes lo violado que debió de sentirse?» Le destrozó la voluntad. Ahora duda de sí mismo, y bueno, puede que le cueste mucho tiempo. Intentamos quitárnoslo de la cabeza trabajando. Reparamos la estatua de Todd y arreglamos los chapis rotos de la biblioteca. A mí se me daba mejor el trabajo pesado, mover bloques de piedra o colocar vigas pesadas en su sitio. Sadie destacaba en los detalles, como reconstruir los sellos de jeroglífico en las puertas. Una vez me dejó impresionado de verdad cuando imaginó su dormitorio igual que había estado antes y pronunció el hechizo de unir. Kinem. Los trozos de muebles salieron volando de entre los cascotes para rehacerse y ¡pam! Reparación instantánea. Claro, después Sadie estuvo 12 horas desmayada, pero no así moló bastante.
Sin prisa pero sin pausa, la mansión empezó a dar la sensación de hogar. Por la noche yo dormía con un recopasacabezas encantado que en general evitaba que se escapara mi va, pero a veces seguía teniendo visiones extrañas. La pirámide roja, la serpiente del cielo o la cara de mi padre, cuando se lo atrapó en su ataúd. Una vez me pareció oír la voz de Sia intentando decirme algo desde muy lejos, pero no pude entender las palabras. Sadie y yo teníamos los amuletos guardados dentro de una caja de la biblioteca. Cada mañana yo me escabullía para comprobar que siguieran allí. Siempre los encontraba brillando, cálidos al tacto, y me tentaba mucho, ponerme el ojo de Horus. Sin embargo, sabía que no podía. El poder era demasiado activo, demasiado peligroso. Había logrado alcanzar un equilibrio con Horus una vez, en circunstancias extremas, pero sabía que me abrumaría con demasiada facilidad si volvía a intentarlo. Antes tenía que entrenar, volverme un mago más poderoso, hasta que me hubiera preparado para manejar un poder tan grande. Una noche cenando tuvimos una visita. Ambos habían ido temprano a dormir como solía hacer. Jobs estaba adentro, mirando los deportes de la tele con tarta en el regazo. Sadie y yo estábamos sentados exhaustos en la terraza con vistas al río. Filipo de Macedonia flotaba silencioso en su piscina. Exceptuando el rumor de la ciudad, era una noche tranquila. No estoy muy seguro de cómo sucedió, pero un momento estábamos a solas y al siguiente vi a un tío de pie junto a la barandilla. Era alto y delgado, con el pelo revuelto y la tez pálida, vestido todo de negro como si hubiera atracado a un sacerdote o algo así. Tendría unos 16 años, y aunque no había visto antes su cara, tuve la extraña sensación de que lo conocía. Sadie se levantó tan deprisa que tiró la sopa de guisantes, que ya da bastante asco en el plato, pero derramada sobre la mesa, ¡puaj! Anubis soltó. ¿Cómo que Anubis? Creía que estaba de broma, porque aquel tío no se parecía en nada al chacal con espuma en las fauces que había visto en la tierra de los muertos. El chico dio un paso adelante y miró, y mi mano empezó a moverse hacia mi varita. Sadie dijo: Carter, ¿querréis venir conmigo, por favor? Claro, dijo Sadie con la voz un poco ahogada. Un momento, objeté yo. ¿A dónde vamos? Anubis hizo un gesto hacia atrás y en el aire se abrió una puerta, un rectángulo de negrura absoluta. Hay alguien que quiere veros. Sadie cogió su mano y se internó en la oscuridad, lo que no me dejó más opción que seguirlos. La sala del juicio estaba remodelada. La balanza dorada seguía dominando la estancia, pero la habían arreglado. Las hileras de columnas negras aún seguían perdiéndose en la penumbra por los cuatro costados, pero ahora podía ver la imagen superpuesta, el extraño holograma del mundo real, y ya no era el cementerio que había descrito Sadie. Era una sala de estar blanca con el techo alto y enormes ventanales. Por unas puertas dobles se llegaba a una terraza que daba al océano. Me quedé sin habla, miré a Sadie y a jugar por la conmoción de su cara, supuse que ella también había reconocido el lugar, nuestra casa de Los Ángeles, en las colinas que dominaban la costa del Pacífico, el último lugar en el que habíamos vivido como una familia. La sala del juicio es intuitiva, dijo una voz familiar, responde a los recuerdos potentes. Hasta entonces no me había dado cuenta de que el trono ya no estaba desocupado. Sentado en él, con Amni la devoradora acurrucada a sus pies, estaba nuestro padre. Casi corrí hacia él, pero algo me retuvo. En muchos sentidos tenía el mismo aspecto. El abrigo largo marrón, su traje arrugado y las botas llenas de polvo, su cabeza recién afeitada y la barba recortada. Sus ojos tenían el mismo brillo que cuando se sentía orgulloso de mí por algo. Sin embargo, su figura titilaba con una luz extraña. Comprendí que, al igual que la propia sala, mi padre existía en dos mundos al mismo tiempo. Me concentré mucho a abrir los ojos en un nivel más profundo de la Duat. Mi padre también estaba allí, solo que más alto y más fuerte, vestido con la túnica y las joyas de un faraón egipcio. Tenía la piel de un color azul oscuro, como un océano profundo. Anubis avanzó y se quedó de pie a su lado, pero Sadie y yo fuimos un poco más cautos. Venga, venid aquí, dijo papá, que no muerda. Amni la devoradora gruñó al acercarnos, pero mi padre le acarició la cabeza de cocodrilo y le hizo callar. Estos son mis hijos, Amni, compórtate. Papá, tartamudeé. Quiero que esto quede claro. Aunque habían pasado semanas desde la batalla contra Seth y había estado ocupadísimo todo el rato reconstruyendo la mansión, no había dejado de pensar en mi padre ni un solo minuto. Cada vez que veía un cuadro en la biblioteca pensaba en las historias que solía contarme. Tenía toda mi ropa guardada en una maleta dentro del armario de mi habitación, porque no podía soportar la idea de que hubiera terminado nuestra vida viajando juntos.
Lo echaba tanto de menos que a veces me giraba para decirle algo antes de recordar que ya no estaba. A pesar de todo eso, toda la emoción que bollía en mi interior, solo se me ocurrió decirle: «¿Eres azul?». La risa de mi padre fue tan normal, tan característica de él, que se deshizo la tensión. El sonido reverberó por toda la sala y hasta Nubis se permitió una sonrisa. «Venía con él el terreno», dijo mi padre. «Perdonad que no os haya traído antes, pero las cosas han sido...». Miró a Nubis buscando la palabra correcta. «Complicadas», sugirió el chico. «Complicadas. Quería deciros lo orgulloso que estoy de vosotros, lo mucho que os deben los dioses». «Espera», dijo Sadie, y subió zancada hasta el mismo trono. Amnil le gruñó, pero Sadie le devolvió el gruñido y el monstruo cayó confundido. «¿Qué eres? ¿Mi padre? ¿Osiris? ¿Estás vivo al menos?». Papá miró a Anubis. «¿Qué te había dicho de ella? Más fiera que Amnil, ya lo creo». «No hacía falta que me lo dijeras». La cara de Anubis estaba seria. «Ya he aprendido que debo temer esa lengua afilada». Sadie parecía indignada. «¿Cómo dices?». «Respondiendo a tu pregunta», dijo mi padre, «soy Olaves Osiris y Julius Cain. Estoy vivo y muerto, aunque la palabra reciclado quizás sea lo más cercano a la verdad. Osiris es el dios de los muertos y el dios de la nueva vida. Para que recuperara su trono, tenías que morir», terminé yo. «Lo sabías cuando empezaste todo. Albergaste a Osiris a propósito, sabiendo que morirías». Estaba temblando de rabia. No había comprendido lo fuertes que eran mis sentimientos, pero no podía creer lo que había hecho mi padre. «¿A esto te referías con lo de arreglar todo?». Mi padre no cambió de expresión. Seguía mirándome con orgullo y con absoluto gozo, encantado con cualquier cosa que yo hiciera, hasta gritarle. Me sacaba de quicio. «Te he echado de menos, Carter», dijo, «no sabes cuánto. Pero tomamos la decisión correcta, todos nosotros. Si vosotros me hubierais salvado en el mundo de arriba, lo habríamos perdido todo. Por primera vez en los últimos milenios, ahora teníamos una posibilidad de renacer y detener el caos, gracias a vosotros». «Tenía que haber otra forma de hacerlo», repliqué. «Podrías haber luchado como un mortal sin tener que... Carter, Osiris era un gran rey estando vivo, pero al morir se volvió 1000 veces más poderoso», dije, recordando la historia que solía contarme mi padre. Asintió. «La Dot es el cimiento del mundo real. Si existe el caos aquí, reverbera en el mundo superior. Ayudar a Osiris a reclamar su trono ha sido el primer paso, un acto 1000 veces más importante que nada que pudiera haber conseguido en el mundo de arriba, excepto ser vuestro padre. Y sigo siendo vuestro padre». Se me escocieron los ojos. Supongo que comprendí lo que estaba diciéndome, pero no me hacía ninguna gracia. Sadie parecía todavía más furiosa que yo, pero tenía la mirada fija en Anubis. «¿Lengua afilada?», preguntó con brusquedad. Mi padre carraspeó. «Niños, hay otro motivo por el que tomé esta decisión, como supongo que ya imaginaréis». Tendió una mano y apareció a su lado una mujer con el vestido oscuro. Tenía el pelo dorado y ojos azules y vivos, una cara que me parecía familiar. Se parecía a Sadie. «Mamá», dije. Ella nos miró a Sadie y a mí una y otra vez, maravillada, como si los fantasmas fuésemos nosotros. «Julius me había dicho cuánto habías crecido, pero no podía creérmelo. Carter, ¿seguro que ya te afeitas?». «Mamá». «¿Y quedas con chicas?». «Mamá». ¿Nunca te has fijado en que los padres pueden pasar de ser las personas más geniales del mundo a dejarte totalmente avergonzado en menos de 3 segundos? Me sonrió, y tuve que lidiar con unas 20 sensaciones distintas al mismo tiempo. Llevaba años soñando con volver a estar con mis padres en nuestra casa de Los Ángeles, pero no así. No viendo la casa como la imagen que se queda en la retina después de un relámpago, no con mi madre convertida en espíritu y con mi padre reciclado. Sentí que el mundo bailaba bajo mis pies, convertido en arena. «No podemos volver atrás, Carter», dijo mamá, como si me leyera el pensamiento. «Pero nada está perdido, ni siquiera la muerte. ¿Recuerdas la ley de la conservación?». Habían pasado 6 años desde que nos sentáramos juntos en la sala de estar, en aquella misma sala de estar, y ella me leía las leyes físicas como los demás padres leen cuentos a sus hijos. Aún así lo recordaba. La energía y la materia no se crean ni se destruyen. Solo se transforman, asintió mi madre, y a veces se transforman para mejor. Cogió la mano de mi padre y tuve que admitir, uno azul y la otra fantasma, parecían felices. «Mamá», Sadie tragó saliva. Por una vez no prestaba atención a Nubis. «¿De verdad tú? ¿Era aquello?». «Sí, mi niña valiente. Mis pensamientos se mezclaron con los tuyos. Estoy orgullosísima de ti. Además, gracias a Isis, ahora tengo la impresión de que te conozco».
Se inclinó hacia adelante y le dedicó una sonrisa conspiradora. A mí también me gustan los caramelos de chocolate, aunque tu abuela nunca ha permitido que hubiese caramelos en el piso. Sadie puso una sonrisa de alivio. Ya lo sé, esa mujer es imposible. Me dio la impresión de que iban a pasarse horas charlando, pero en ese momento la sala del juicio se agitó. Papá miró el reloj, lo que me hizo preguntarme en qué zona horaria estaría la tierra de los muertos. Deberíamos ir terminando, dijo, los otros dos esperan. ¿Qué otros? Pregunté. Un regalo antes de que os vayáis. Papá sintió en dirección a mamá. Ella se adelantó y me dio un paquetito que me cabía en la mano, envuelto en lino blanco dorado. Sadie me ayudó a deshacerlo y en su interior había un amuleto de nuevo. Parecía una columna o un tronco de árbol, o... ¿Eso es una columna vertebral?, dijo Sadie. Se llama Diez, respondió mi padre. Es mi símbolo, la espina dorsal de Osiris. Puaj, murmuró Sadie. Mamá rió. Sí, es un poco puaj, pero de verdad que es un símbolo poderoso. Representa la estabilidad, la fortaleza. ¿Hasta la médula? Literalmente. Mamá me miró con aprobación y de nuevo volví a notar la sensación surrealista. No podía creer que estuviera allí de pie, charlando con mis padres más o menos muertos. Mi madre cerró mis manos en torno al amuleto. Tenía el tacto cálido como el de una persona viva. El 10 también representa el poder de Osiris, la vida que se renueva a partir de las cenizas de la muerte. Es exactamente lo que vais a necesitar si tenéis que remover en otros la sangre de los faraones y reconstruir la casa de la vida. La casa no va a ponerse nada contenta con esto, aportó Sadie. No, dijo mamá con alegría, ya lo creo que no. La sala del juicio volvió a retumbar. Es la hora, dijo papá. Volveremos a vernos, niños, pero hasta entonces tened cuidado. Estad atento a vuestros enemigos, añadió mamá. Y decirle a ambos. La voz de mi padre se apagó mientras pensaba. Recordaba a mi hermano que los egipcios creen en el poder del amanecer. Creen que cada mañana no da inicio solo a un nuevo día, sino a un nuevo mundo. Antes de poder descifrar lo que quería decir con aquello, la sala del juicio desapareció y nos quedamos con Anubis en una extensión de oscuridad. Os mostraré el camino, dijo Anubis. Es mi trabajo. Nos guió hasta una zona de la oscuridad que no parecía distinta a la demás, pero cuando empujó con la mano se abrió una puerta. La entrada refulgió con la luz del día. Anubis hizo una reverencia formal delante de mí. Luego miró a Sadie con un brillo travieso en los ojos. Conocerte ha sido estimulante. Sadie se sonrojó y lo señaló con un dedo acusador. No he terminado con usted, caballero. Más vale que cuides bien de mis padres, y la próxima vez que venga a la tierra de los muertos ya hablaremos tú y yo. Una sonrisa lo echó por asomarse a los labios de Anubis. Espero que sea pronto. Cruzamos el umbral y llegamos al palacio de los dioses. Tenía el aspecto que había descrito Sadie después de sus visiones, altísimas columnas de piedra, braseros llameantes, suelo de mármol pulido y en el centro del salón un trono dorado rojo. Los dioses se reunieron a nuestro alrededor. Muchos eran solo destellos de luz y fuego, otros eran imágenes sombrías que pasaban de un animal a humano. Reconocí unos cuantos. Todd se veía a veces como un tío despeinado con bata de laboratorio, antes de convertirse en una nube de gas verde. Hathor, la diosa de la cabeza de vaca, me dirigió una mirada habitativa, como si le sonara mi cara de aquel asunto de la salsa mágica. Busqué a Bast y se me cayó el alma a los pies. No parecía estar entre los dioses reunidos. De hecho, a la mayoría de los dioses no lo reconocí. ¿Qué hemos puesto en marcha?, murmuró Sadie. Comprendí lo que decía. El salón del trono estaba abarrotado con cientos de dioses, mayores y menores, que daban vueltas por el palacio, creaban nuevas formas, brillaban de poder, un ejército sobrenatural al completo, y todos nos estaban mirando a nosotros. Por suerte vimos a dos viejos amigos de pie junto al trono. Horus llevaba la armadura de batalla completa y una espada Hopesh al cinto. Sus ojos delineados con col, uno dorado y otro plateado, eran tan penetrantes como siempre. A su lado estaba Isis, con un vestido blanco reluciente y sus alas de luz azul. Bienvenidos, dijo Horus. ¿Qué pasa?, dije yo. Es un artista con las palabras, murmuró Isis y Sadie soltó una carcajada. Horus señaló al trono. Sé cómo piensas, Carter, así que creo saber lo que vas a decir, pero tengo que pedírtelo una vez más. ¿Te unirás a mí? Podríamos gobernar la tierra y los cielos. Matt exige un líder. Ya, eso me han dicho. Yo sería más fuerte teniéndote de anfitrión. Solo has visto la punta del iceberg de lo que puede hacer la magia de combate. Podríamos conseguir tantos unidos. Y además sigue siendo tu destino de liderar la casa de la vida. Podrías ser el rey de los dos tronos.
Echó un vistazo a Sadie, que se encogió de hombros. A mí no me mires, me parece una idea espantosa. Horus le puso mala cara, pero lo cierto es que yo estaba de acuerdo con Sadie. Todos esos dioses esperando que los guiara, todos esos magos que nos odiaban. La idea de intentar gobernarlos me convirtió las rodillas en gelatina. Quizás algún día, dije, dentro de mucho tiempo. Horus suspiró. 5000 años y sigo sin entender a los mortales, pero como quieras. Subió los escalones hasta el trono y miró a los dioses congregados. Yo, Horus, hijo de Osiris, reclamo el trono de los cielos por mi progenitura. Gritó. Lo que una vez fue mío volverá a estar en mi poder. ¿Alguien desea desafiarme? Los dioses parpadearon y brillaron. Unos cuantos pusieron cara de disgusto. Uno murmuró algo que me sonó parecido como al queso. Uno murmuró algo que sonó parecido a queso, aunque a lo mejor fueron imaginaciones mías. Vi de refilón a Sobek, o posiblemente algún otro dios cocodrilo, renegando en las sombras, pero nadie desafió a Horus. El dios halcón tomó asiento en el trono. Isis le llevó un látigo y un cayado de pastor, los otros gemelos de los faraones. Horus los cruzó sobre su pecho y todos los dioses se inclinaron ante él. Cuando volvieron a erguirse, Isis vino hacia nosotros. Carter y Sadie Kane habéis hecho mucho para restaurar a Matt. Los dioses deben recobrar la fuerza y vosotros dos nos habéis proporcionado tiempo, aunque no sabemos cuánto. Apophis no seguirá encerrado para siempre. Yo me conformaría con un par de siglos, dijo Sadie. Ocurra lo que ocurra, hoy soy héroes. Los dioses estamos en deuda con vosotros y nos tomamos las deudas muy en serio. Horus se levantó del trono. Después de guiñarme los ojos, se arrodilló ante nosotros. Los demás dioses se revolvieron incómodos, pero luego siguieron su ejemplo. Hasta los dioses con forma de llama redujeron el brillo. Seguro que me quedé con cara de atontado porque Horus rió al levantarse. Estás igual que la vez que Sia te dijo... Sí, vale, ¿podemos saltarnos de esta parte? Dije enseguida. Dejar entrar a un dios en la cabeza tenía serias desventajas. Id en paz, Carter y Sadie, dijo Horus. Encontraréis nuestro presente por la mañana. ¿Presente? Pregunté con nervios, porque si me regalaban un solo amuleto más empezaría a entrarme los sudores fríos. Lo veréis, prometió Isis. Os estaremos observando y esperando. Eso es lo que me da miedo, dijo Sadie. Isis movió una mano y de pronto estábamos otra vez en la terraza de la mansión, como si no hubiera pasado nada. Sadie se volvió hacia mí con la mirada perdida. ¿Estimulante? Abrí la mano. El amuleto 10 seguía cálido y brillante en su envoltorio de lino. ¿Alguna idea sobre lo que hace esta cosa? Sadie parpadeó. Me da igual. ¿Qué te ha parecido, Anubis? Como que, no sé, parecía un tío normal por... ¿Un tío bueno o un tío baboso con cara de perro? Supongo que lo de la cabeza de perro no, lo otro. Lo sabía. Sadie me señaló igual que cuando ganaba una discusión. Es guapo, lo sabía. Y con una sonrisa ridícula dio media vuelta y se metió en la casa. Mi hermana, como quizás haya mencionado ya, es un poco rara. A la mañana siguiente recibimos el presente de los dioses. Al despertar encontramos la mansión completamente reparada hasta el menor detalle. Todo lo que nos faltaba por terminar, seguramente otro mes entero de trabajo, estaba hecho. Lo primero que descubrí fueron ropas nuevas en el armario y tras vacilar un momento me las puse. Bajé y vi a Kiops y a Sadie bailando alegremente en la gran sala restaurada. Kiops tenía una camiseta nueva de los Lakers y una pelota de baloncesto recién desempaquetada. Las escobas y fregonas mágicas se atareaban en su limpieza rutinaria. Sadie levantó la mirada hacia mí y sonrió, y entonces puso cara de sorpresa. Carter, ¿qué has puesto? Bajé la escalera sintiéndome aún más incómodo. Aquella mañana el armario me había ofrecido varias opciones, no solo mi ropa de lino. Mi ropa antigua estaba allí, recién lavada, una camiseta de botones, pantalones marrones anchos y almohadonados, mocasines. Pero también había una tercera opción, y yo había escogido esa, unos Reeboks vaqueros, camiseta y una chaqueta con capucha. Es... todo de algodón, dije. Vale para la magia. Papá seguramente diría que parezco un delincuente. Estaba seguro de que Sadie lo usaría para pincharme e intentaba adelantarme. Escrutó mi vestuario de arriba abajo. Entonces rió absolutamente encantada. Está genial, Carter. Casi pareces un adolescente normal. ¿Y lo que pensaría papá? Me puso la capucha en la cabeza. Papá diría que pareces un mago impecable, porque es lo que eres. Venga, tenemos el desayuno en la terraza.
Estábamos empezando a zamparnos cuando salíamos, y su cambio de estilo fue todavía más sorprendente que el mío. Llevaba un traje de color chocolate nuevecito, con gabardina a juego y sombrero fedora. Los zapatos relucían, las gafas redondas estaban limpias, y su pelo acababa de trenzar con cuentas de ámbar. Tanto Sadie como yo nos lo quedamos mirando. ¿Qué? Saltó. Nada, dijimos al mismo tiempo. Sadie me miró y movió los labios pronunciando, flipa, y volvió a sus huevos con salchichas. Yo ataqué mis tortillas. Filipo se revolvió gozoso en su piscina. Amos se sentó con nosotros a la mesa, movió los dedos y su taza se llenó mágicamente de café. Yo enarqué las cejas. Mi tío no había usado la magia desde los días demoníacos. He pensado que voy a marcharme una temporada, anunció. Iré al lomo primero. Sadie y yo nos miramos. ¿Seguro que es buena idea?, pregunté. Ambos dio un sorbo al café, miró más allá del East River como si alcanzara a ver Washington, D.C. Allí tienen los mejores sanadores mágicos. No rechazarían a alguien que les roga su ayuda, ni siquiera a mí. Creo que debería intentarlo. Tenía la voz débil, amenazando con quebrarse en cualquier momento. Aún así, era el discurso más largo que le habíamos oído dar en 6 semanas. Creo que es una buena idea, opinó Sadie. Nosotros te cuidaremos la casa, ¿verdad, Carter? Claro, dije, desde luego. Puede que tarde en volver, dijo Amos, considerarla vuestra casa. De hecho, es vuestra casa. Hizo una pausa como para elegir sus siguientes palabras con cuidado. Y también creo que quizás deberías empezar a reclutar. Hay muchos niños por todo el mundo que llevan la sangre de los faraones. La mayoría no sabe lo que son. Eso que dijiste en Washington de redescubrir la senda de los dioses podría ser nuestra única posibilidad. Saye se levantó y dio un beso a Amos en la frente. Déjanoslo a nosotros, tío. Tenemos un buen plan. Qué mal suena eso, dije yo. Amos consiguió sonreír, apretó la mano de Sadie y luego se levantó para revolverme el pelo antes de volver al interior. Di otro mordisco a mis tortitas y me pregunté por qué, con la mañana estupenda que hacía. Yo seguía triste, sintiéndome un poco incompleto. Imagino que con tantas cosas que mejoraban de repente, las que seguían faltando me dolían todavía aún más. Supongo que sería egoísta por nuestra parte pedir más. La miré fijamente y caí en que estábamos pensando lo mismo. Cuando los dioses habían hablado de hacernos un presente, bueno, puedes esperarte algunas cosas, pero como decía Sadie, no podía ser egoísta. Va a ser complicado viajar si tenemos que salir a reclutar, dije con cautela. Somos 2 menores sin compañía. Sadie asintió. Sin amos, sin ningún adulto responsable. No creo que aquí os cuente. Y entonces los dioses nos entregaron su presente. Una voz dijo desde el umbral. Parece que tenéis una plaza vacante. Me giré y noté cómo se caía una tonelada de pesar de mis hombros. Apoyada contra el marco, vestida con su mono ceñido con manchas de leopardo, había una mujer morena, con los ojos dorados y 2 cuchillos bien grandes. «Bast», gritó Sadie. La diosa gata nos dedicó una sonrisa juguetona, como si estuviera pensando en muchas cosas a la vez. ¿No queríais una tutora? Pocos días después, Sadie tuvo una larga conversación telefónica con los abuelos Faust en Londres. No pidieron que me pusiera el teléfono y yo no oí lo que decían. Cuando Sadie volvió a la gran sala tenía nostalgia en la mirada. Me asustó mucho, que Sadie añorara Londres. ¿Y bien?, pregunté con reparo. Les he dicho que estamos bien, respondió. Dicen que la policía ya ha dejado de molestarlos por la explosión del Museo Británico. Por lo visto la piedra de Rosetta ha parecido intacta. Como por arte de magia, dije. Sadie sonrió. La policía llegó a la conclusión de que había sido un escape de gas, un accidente de algún tipo. Papá está limpio igual que nosotros. Han dicho que podía volver a casa en Londres. El trimestre de primavera empieza dentro de unas cuantas semanas. Mis amigas Liz y Emma han preguntado por mí. El único sonido fue el crepitar del fuego en la chimenea. De repente la gran sala me pareció más grande, más vacía. Al final dije, ¿y qué le has contestado? Sadie enarcó una ceja. Dios, qué lerdo eres a veces. ¿Tú qué crees? Ah, noté la boca como papel de lija. Supongo que te gustaría ver a tus amigas y volver a tu vieja habitación y... Sadie me dio un puñetazo en el brazo. Carter, les he dicho que me iba a ser complicado volver a casa porque ya estoy en casa. Mi lugar es este. Gracias a la DUAT puedo ver a mis amigas siempre que quiera y además sin mí estarías perdido. Debí de sonreír como un tonto porque Sadie me dijo que a ver si me limpiaba la estupidez de la cara, aunque sonaba contenta al decirlo. Supongo que sabía que por una vez tenía razón. Habría estado perdido sin ella. Y no, Sadie, yo tampoco puedo creerme que acabe de decir eso.
Justo cuando las cosas empezaban a adaptarse a una cómoda y segura rutina, Sadie y yo nos embarcamos en nuestra nueva misión. Nuestro destino era un colegio que mi hermana había visto en sueños. No voy a decirte qué colegio, pero Bast condujo hasta muy lejos para llevarnos allí. Hemos hecho esta grabación de camino. Las fuerzas del caos han intentado detenernos en varias ocasiones. También nos han llegado rumores de que nuestros enemigos se habían puesto a buscar otros descendientes de los faraones, intentando frustrar nuestros planes. Llegamos al colegio el día antes de que empezara el último trimestre. Los pasillos estaban desiertos y no tuvimos problemas para colarnos. Sadie y yo escogimos una casilla al azar y ella me dijo que pusiera la combinación del candado. Reuní un poco de magia e hice visibles los números 13, 32, 33. Si algo funciona, ¿para qué cambiarlo? Sadie pronunció un hechizo y la taquilla empezó a brillar. Luego metió dentro del paquete y cerró la portezuela. ¿Estás segura de esto?, pregunté. Asintió. La taquilla está parcialmente en la DOT. Guardar el amuleto hasta que la abra la persona adecuada. Pero como el 10 caiga en malas manos, no caerá, me prometió. La sangre de los faraones es fuerte. El amuleto lo encontrarán los chicos adecuados. Si descubren cómo se usan, debería despertarle los poderes. Tenemos que confiar en que los dioses los guían hacia Brooklyn. No sabemos cómo entrenarlos, objeté. La senda de los dioses lleva 2000 años sin estudiarse. La comprenderemos, dijo Sadie. Tenemos que hacerlo. A no ser que nos pille primero Apophis, dije, o Desjardins y la Casa de la Vida. También puede que se rompa su palabra, o que salga mal cualquiera de otras 1000 cosas. Sí, dijo Sadie, será divertido, Cerramos el candado y salimos de allí. Ahora hemos regresado al Nomo 21 en Brooklyn. Vamos a enviar la grabación a unas cuantas personas bien elegidas, a ver si logramos que se publique. Sadie cree en el destino. Si la historia ha caído en tus manos, probablemente hay un motivo. Busca el 10. No le costará demasiado despertar tu poder. Luego el truco estará en aprender a usar ese poder sin que te mate. Como decía al principio, la historia no está acabada. Nuestros padres han prometido que volveremos a verlos, de modo que en algún momento tendremos que regresar a la tierra de los muertos. Creo que a Sadie le parece bien, siempre que allí esté Anubis. Ahí fuera, en algún sitio, está Sia, la Sia auténtica. Tengo intención de encontrarla. Y sobre todo, el caos está alzándose. Apophis va ganando fuerza, lo que significa que también nosotros tendremos que ser fuertes, dioses y hombres unidos como en tiempos antiguos. Es la única manera de que el mundo no acabe destruido. De modo que la familia Kane tiene mucho trabajo por delante y tú también. Quizás quieras seguir la senda de Horus, o Isis, la de Thoth o la de Anubis, o incluso la de Bast. No lo sé. Decidas lo que decidas, la Casa de la Vida necesita sangre nueva, si queremos sobrevivir. Aquí Carter y Sadie Kane, cambio y corto. Ven a Brooklyn, te esperamos. Nota del autor. La mayor parte de esta historia está basada en hechos, lo que me lleva a pensar que o bien sus dos narradores, Sadie y Carter, llevaron a cabo una investigación exhaustiva o están diciendo la verdad. La Casa de la Vida existió y fue parte importante de la sociedad egipcia durante varios milenios. Si sigue existiendo o no hoy en día es una pregunta que yo no puedo responder. Sin embargo, es innegable que los magos egipcios gozaban de gran reconocimiento a lo largo y ancho del mundo antiguo, y muchos de los hechizos que supuestamente eran capaces de realizar eran idénticos a la descripción que se hace en esta historia. El retrato de la magia egipcia que nos ofrecen los narradores también es coherente con las pruebas arqueológicas. Hasta nuestros días han llegado chaptis, varitas curvadas y cajas de mago que pueden verse en muchos museos. Todas las piezas y monumentos que mencionan Sadie y Carter existen realmente, con la posible excepción de la pirámide roja. En el yacimiento de Giza hay una pirámide roja, pero solo se llama así porque le quitaron su revestimiento original de piedra blanca y ahora muestra los bloques rosados de granito que componen su estructura. En realidad, el constructor del monumento, Seneferu, se quedaría horrorizado si supiera que ahora su pirámide es de color rojo, el color de Set. Por lo que respecta a la pirámide roja mágica que se menciona en la historia, esperemos que haya quedado destruida. Si cae en mis manos alguna otra grabación, me encargaré de transmitir la información. Hasta ese momento, solo nos queda hacer que Carter y Sadie se equivoquen en sus predicciones sobre el alzamiento del caos. Fin del libro 1.